Esto es Imagen Empresarial y ya le decía que ayer la Secretaría de Economía dio a conocer un documento, no, le digo, no es lo más común, pero es interesante porque sí ha sido un año de muchos anuncios en términos de inversión. Habla la Secretaría de Economía que del 1 de enero al 30 de noviembre de este año se han hecho 363 anuncios de inversión con una expectativa de inversión de 106 mil millones de dólares que se van a desplegar o ingresar al país en los siguientes 2 o 3 años. El 40% de esta inversión viene de Estados Unidos, luego en segundo lugar China con 12%, Dinamarca con 10%, Australia, interesante, con 7%, Corea, en fin. Y esto forma parte pues de este fenómeno que hemos visto en los últimos años, la famosa reconfiguración de cadenas de suministro, nearshoring también se llama, friendshoring, ayer lo tocó la secretaria del Tesoro Janet Yellen, tocó el tema, y esta mañana está con nosotros en la entrevista y se lo agradezco mucho. Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, quien pues es todo un referente en estos temas. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, con gusto de saludarte, gracias por la entrevista. Y comienzo por ello, bueno, pues vaya datos que comparte la Secretaría de Economía. Sí. Eh, Plantearte cómo has visto el 2023, ya se está acabando el año, evidentemente. ¿Cuál es el saldo? ¿Dónde están las sorpresas y dónde dejamos potencial en términos de este fenómeno de atraer inversión? Sí, pues bueno, tú hablabas de los anuncios, pero fíjate que también octubre un super mes con respecto a exportaciones, ¿no? También salían por ahí algunos números, 43 mil millones de dólares en el mes de octubre, ya acumulados 400 mil. Y el dato que nos importa, que también lo he platicado contigo, el de balanza comercial, 125 mil millones de dólares. Y luego también AMIA sacó sus datos de octubre Ujú. y buenísimo, ¿no? De noviembre, Octubre de ¿no? este Ya, año contra ajá. el año pasado, 36% más de producción de vehículos, también récord en exportaciones y en ventas nacionales, que creo que eso habla del dinamismo de la economía y un acumulado del 16%. Entonces, creo que la verdad, los números muy buenos con lo que ya es realidad hoy. Y también lo he platicado contigo, Rodrigo, es este fenómeno de las inversiones, pues ya tiene un par de años, ¿no? Entonces, esto es reflejo de las inversiones que se hicieron en el 21, en el 22, así que el 24 yo creo que va a ser un súper buen año también de exportaciones, precisamente por esto que reportaba Raquel Buenrostro de las inversiones que se hicieron este año. Sí, sin duda es clave. Ahora, ¿cuál dirías tú que ha sido, digamos, la tónica? Porque a veces también lo hemos platicado en términos del cuello de botella que hay en el tema energético en algunas zonas del país. Sí, Eso es un sí, aspecto. Dos, el talento, que también es importante. No directamente vinculado en el despliegue de la inversión como tal, pero sí es importante lo que estamos viendo de PISA, ¿no? Este examen que hace la OCDE y en donde México sí. cae varios lugares, se nota ahí el impacto de la pandemia. Y no es tanto las habilidades que tienen los estudiantes de secundaria, que sí, pero lo que refleja el sistema educativo mexicano y con lo que se encuentran las empresas cuando llegan. Obviamente en zonas como Nuevo León, la cantidad de talento es enorme, en zonas como Chihuahua, etcétera, pero sí que es un factor importante. Sí, Preguntarte por estos dos aspectos, energía por un sí. lado y talento por el otro. Sí, mira, no hay duda que para mí la energía es el cuello de botella. Si nosotros no resolvemos y una forma ágil, porque hay que recuperar mucho tiempo, y a eso me refiero a los últimos 4 años, ¿no? De infraestructura, particularmente de transmisión, lo digo. Ese va a ser nuestro cuello de botella para crecer o no. Ayer yo tenía una reunión con los desarrolladores industriales más importantes aquí de Nuevo León, y es la preocupación principal, la necesitamos resolver, necesitamos ver cómo tanto el abasto localizado dentro de los parques industriales, la producción local, tener mucho más agilidad para sacar permisos, por ejemplo, para el tema de paneles solares en los techos, más allá de los 500 kVA que se permiten el día de hoy. Eh, y tenemos que hacer una estrategia de diferentes frentes porque no nos va a alcanzar el tiempo otra vez para poder hacerlo. La absorción de espacio industrial este año va a estar por debajo del año pasado. Nos acabamos el inventario disponible, este vacancy rate que tú conoces muy bien también en algunas ciudades como Tijuana o como Juárez o como Monterrey o Querétaro puede llegar a estar prácticamente en ceros.
y la única forma que lo vamos a recuperar es no solamente tener la nave, sino la nave con energía. Entonces, sí es el factor que más me preocupa a mí. Y desde el punto de vista de talento, tú sabes, nosotros tenemos oficinas en 21 ciudades en México y es parte de lo que hacemos para los inversionistas. Eh, Creo que nuestra confianza es en la capacitación para el empleo. ¿Qué te quiero decir con eso? Sí creo que hay deficiencias en el sistema educativo en México que tenemos que arreglar y mientras tanto las empresas lo hacemos a través de capacitación, porque no es un tema de los y las mexicanas, porque cuando les damos las habilidades, la productividad, la capacidad de la gente en México es increíble. Pero sin duda que a través de capacitación para el empleo, las empresas tenemos que recuperar muchas habilidades que no se dieron adecuadamente al principio. Emilio, otro aspecto que está muy presente, bueno, además del asunto de la seguridad, saber cómo ves esa parte como un factor. Y el otro, pues toda esta serie de reformas. Yo sé que el sector de la Sí, manufactura de exportación no paga el mínimo, evidentemente. Te saldría carísima la rotación de personal, por no decir sí, que los salarios siempre han estado muy por encima. Son de 2 a 3 salarios mínimos, obviamente dependiendo del grado, 5 y más de 5. Es un creador de clase media, a mí eso siempre me genera mucho entusiasmo. Pero, sí. por ejemplo, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, ¿cómo computa, digamos, en el atractivo de México? Si es un factor, no, se sobredimensiona o es más una discusión de jugadores locales. Esos dos, seguridad y reformas. Sí. Mira, yo creo que el tema del salario mínimo, como lo dices, a mí no me preocupa, me parece que muy bien que sigamos recuperando poder adquisitivo de los y las trabajadoras, así que ese para mí no me preocupa, como bien lo dices, no lo pagamos. Sí empuja, y yo creo que es parte de la estrategia y me parece bien, el hecho de que suba el mínimo sí empuja a que el resto de los salarios pues también vayan un poquito más acelerado en su crecimiento. Lo hemos visto en los últimos años bueno, los datos lo demuestran. No hemos visto una reducción en la inversión por eso y no creo que la vayamos a tener. Así que esa parte yo le daría check y lo palomeo como una cosa buena, de hecho. Como bien dices, tus trabajadores mejor pagados y contentos, pues son más productivos. El tema de la jornada laboral sí me preocupa, no por la reducción de la jornada, sino por la forma en cómo la vayamos a hacer. Y creo que aquí uno de los temas centrales es la gradualidad de la implementación, como ha pasado en otros años. Yo creo que este es el rumbo en el que vamos, independientemente de cualquier opinión personal que podamos tener. Eh, en muchas de nuestras operaciones no se están trabajando las 48 horas, aunque se puede llegar a estar dentro de la planta 48 horas, pero pasar de 48 a 40 de un golpe sí sería un impacto de corto plazo que me parece que tendrá consecuencias importantes. La primera es porque reduces la capacidad productiva del país el 20% de un De un golpe, golpe. claro. Eh, y no nos da la oportunidad también a las empresas de tener, porque queremos seguir exportando 400,000 millones de dólares en lo que va acumulado del año, queremos seguir en esa tendencia, necesitamos a través de productividad poder recuperar esas horas. Claro. Entonces sí me preocupa no tanto que lo vayamos a hacer, yo creo que es un hecho que se va a hacer de alguna manera u otra a través del tiempo, pero sí sería muy importante que los legisladores, los senadores y senadoras también hicieran esta implementación con mucha responsabilidad con respecto de la gradualidad Claro. y luego que cuidar algunos otros temas, qué pasa con las horas del segundo y el tercer turno, etcétera, Exacto. para que no perdamos capacidad productiva. Sí. Entonces, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana Emilio Cadena, a quien le agradezco que nos haya esperado en el corte. Él es el CEO de Grupo Prodensa. Emilio, y bueno, te planteaba también el tema de la inseguridad y le sumaría a ello el ruido político. ¿Qué hay con respecto a estos dos temas cuando hablas con los inversionistas que van buscando aterrizar a México? ¿Cómo se evalúan, se ponderan estos dos elementos? Sí. Mira, empiezo por el segundo si quieres. Creo que afortunadamente ayer había por ahí circuló un video de Joseph Seed, el CEO de Thor, este grupo inversionista muy importante en México en todos los sectores inmobiliarios. Y la verdad que como hablaba de México, es como yo generalmente escucho al inversionista que está viniendo a México, entiende, yo diría, el momento político general del mundo, eh,
Sí, evidentemente piden certidumbre jurídica, etcétera, pero no lo veo como uno de los temas que vaya a impedir. Yo creo que de hecho México ha mostrado, digamos, resiliencia democrática también. Ojalá que lo vivamos durante las próximas elecciones también. La secretaria del Tesoro, como tú decías también antes de que entrara yo contigo, hablando del friendshoring, etcétera. Entonces creo que esa parte, si mantenemos nuestras instituciones democráticas, aún y cuando tengamos contiendas difíciles, me parece que el inversionista no lo está viendo mal y particularmente con respecto al resto del mundo. Entonces, creo que el ruido político es más ruido, me parece que hay sí para los locales que para los inversionistas de fuera que ven a México como una solución o como una estrategia buena en su estrategia de manufactura, lo que en inglés decimos el Manufacturing Footprint Strategy, ¿no? Entonces esa parte creo que la podemos manejar siempre y cuando nos sigamos manteniendo con una democracia sólida, independientemente de quién gane. Y la seguridad, sin duda, ¿eh? Yo creo que es, fíjate, los 30 años casi que yo llevo en este tema de atracción de inversión, es creo que el factor más potente para disuadir a alguien de invertir. Es si no tiene ese nivel de confianza, eh, creo que es de las cosas que más ahuyentan inversión. No lo he visto el día de hoy que específicamente alguien me haya dicho que por ese tema no, aunque sí sé que por ese tema puede haber algunas ciudades que están teniendo más incidentes que no están recibiendo inversión. Entonces sí creo que tiene que ser una prioridad más alta de lo que tiene la autoridad el día de hoy para generar este clima de confianza en la llegada de inversiones. Claro. Oye, y recientemente lo platicábamos, todo este ruido que se ha generado en Nuevo León, de hecho, recientemente platicaba con Sergio Argüelles, que está dejando la ANPIP, Sí, el CEO Finsa. justamente Ujú. de FINSA, que Sí, planteaba, por ejemplo, publicaron un buen indicador, ¿no? Por estados, digamos, en lo atractivo, desde la óptica, por supuesto, del famoso nearshoring en términos de los parques industriales, pero las condiciones en general. Y obviamente Nuevo León salía en lugar, Chihuahua, Coahuila, tercero, Baja California. sí. El Estado de México me sorprendió como el quinto lugar, pero lo que te quiero preguntar es, de repente se genera como mucho ruido, como dices, local, y a mí me da la impresión que da por descontado el inversionista, pues el ruido, digamos, a nivel estatal, Sí. que si va bien, etcétera, pero saber cómo lo estás, tú que estás todo el tiempo hablando con inversionistas que están buscando desplegar, ¿es un factor? Mira, yo creo que lo que el inversionista busca en las ciudades es el ecosistema industrial que apoya la inversión. Por eso no es raro que Nuevo León ahorita esté muy bien, porque tú lo has dicho otras veces, es una ciudad con mucha historia industrial y con mucho apoyo para la llegada de inversiones, que esto va más allá de la gente, ¿no? Que de por sí es muy bueno, pero ¿cuántos parques industriales hay? ¿Cuántos servicios de apoyo hay? ¿Qué posibilidad de generar proveeduría local tienes? Y lo que va haciendo es que las ciudades que tienen más industria, pues van siendo más interesantes, más competitivas para atraer más inversiones. Y yo creo que ese es el fenómeno que estamos viendo. Si tú ves los indicadores de absorción, efectivamente estos son las ciudades más importantes. Yo diría Monterrey, Saltillo, la verdad le ha ido espectacular, obviamente Juárez y Tijuana, pero luego lo que sí hemos visto es algunos mercados que nosotros le llamamos secundarios, pero que son muy importantes, que no son pequeños, ciudades como Mexicali, por ejemplo, teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Este año vimos un repunte otra vez del Bajío que nos gusta mucho, Querétaro teniendo mucho éxito, pero sí creo que va a haber como un spillover effect, ¿no? En inglés, perdóname por ahí por el pochismo, pero de algunas ciudades grandes que algunas operaciones decidirán no estar ahí porque no quieren competir tanto, con que no quieren competir contra un sector específicamente y eso va a generar inversión en algunas otras regiones del país. Pero a final de cuentas, generar capacidades, ecosistema de apoyo a la industria, creo que es la estrategia que los estados tienen que seguir. Y también en los estados el ruido político suena creo que más a lo local que a los que van llegando, siempre y cuando se mantenga una filosofía de atracción de inversión. Ah, oye, del sur sureste,
pinta ya, como que de repente se desdibujó, al menos mediáticamente, pero Coatzacoalcos 1 y 2, el famoso transoceánico, que ya había empezado ese proceso. ¿Cómo lo ves? ¿Sí sigue presente o más bien lo estamos viendo mediano o largo plazo? Yo creo que más a mediano plazo, por el tema del desarrollo de la infraestructura. Creo que Veracruz ha tenido algunos éxitos importantes ahí, pero Veracruz más en el puerto todavía, que es un lugar muy desarrollado con algunas ventajas interesantes, ¿no? Desde luego el puerto como factor de competitividad. Se anunció ahí Constellation Brands, por ejemplo, tú lo sabes, que creo que es un gran éxito para ese lugar. Eh, pero creo que Interoceánicos fueron las rondas para licitar a los diferentes polos. No estoy muy seguro, creo que no se ha hecho público cuál ha sido el resultado de esos, pero lo que yo he oído es que sí ha habido algunos tiradores por ahí para tratar de empezar a desarrollar esa zona. Yo creo que llegará inversión en la medida que se desarrolle buena infraestructura para recibir inversión. Veo más industrial Coatzacoalcos que la parte del Pacífico, digamos, Ujú. que creo que tiene una Salina Cruz. vocación interesante agroindustrial. Pero bueno, vamos a ver, necesitamos infraestructura antes de poder estar invirtiendo en fábricas ahí, ¿no? Oye, hablando de infraestructura, Mérida, sí, ahí Yucatán, Mauricio Vila lo ha estado haciendo interesante y ha llegado inversión, se ha visto. ¿Cómo se ve desde tu escritorio? Yo creo que lo han hecho muy bien, eh, tanto siendo y pareciendo. Yo creo que se necesitan las dos cosas, ¿no? Han hecho muy buen posicionamiento de Mérida y creo que también en diferentes sectores, desde el punto de vista, por ejemplo, de exportación de servicios, todos los temas de diseño, de datos, de ingeniería, de desarrollo de software han sido muy, muy buenos y creo que tienen gente muy capacitada. Y en lo industrial, creo que algunos nichos sí pueden ver a Mérida como una opción. Logísticamente, obviamente, no puede competir contra Ciudad Juárez, ¿no? Contra Monterrey, Claro. contra Saltillo, porque la mayoría de la logística de este país la movemos por camión, aunque los ferrocarriles han hecho un trabajo, la verdad, muy, muy bueno, tanto de invertir como de convertirse en una forma logística más flexible. Tendrían que hacer muy buenas inversiones en el puerto para poder recibir contenedores y para que lleguen contenedores, ¿no? Creo que ese es un tema logístico de los puertos que a veces no hablamos. Una cosa es Ujú. tener el puerto y otra cosa es que lleguen barcos con contenedores llenos y que se puedan ir con contenedores llenos de aquí para allá para que eso sea competitivo. Pero, por ejemplo, hay presencia aeroespacial, que es un sector que aguanta más o menos la logística y creo que otra vez Mérida, sin duda que ha sido muy exitoso en promoverse. Claro, me hiciste acordar de Tampico, que yo creo que tendría que venir también fuerte porque ya tienen la parte de la instalación del Sí, puerto y sí la capacidad de descargar containers y buena posición, buenas condiciones, está cerca, en fin, pero bueno, sí. nos podremos ir todo el territorio nacional. Ha sido un gusto, mi estimado Emilio, que hablar contigo, sobre todo pues muy completa la visión y muy realista en términos del día a día, más allá del ruido que a veces puede generar en ciertas situaciones coyunturales. Te agradezco mucho, un abrazo. Gracias, saludos a todos. Ahí escuchamos y vimos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.